Estimados jóvenes, saludos cordiales. Vamos a dar inicio al tema de los proyectos de producción musical. Son proyectos que tienen o generan empleo para los licenciados en música, en este caso para los músicos que desarrollan habilidades en el manejo de los equipamientos o también en la edición, masterización y mezcla o grabación en espacios controlados o en espacios exterior para lo que es generar productos musicales, productos finales que se entregan o se publican en diferentes medios. Generan buenas remuneraciones económicas, pero también tienen vamos a decir, sus implicaciones a nivel de tiempo y a nivel de disponibilidad. Son proyectos que normalmente son muy demandantes porque exigen no solamente un grado de tolerancia y de paciencia con cada uno de los clientes, sino además una pericia y disposición de mucho tiempo, porque no todo fluye de manera convencional en este tipo de trabajos. Hay cosas que bien sea por fechas, por cuestiones de planes de proyecto de entrega, este tipo de trabajo pues generan complicaciones de tiempo. Sin embargo, repito, son muy bien remunerados y tienen muchísimo campo de oportunidades. No solamente es para la producción de canciones, permítanme lo decir así muy concretamente, sino que existe una demanda de muchísimas empresas, sobre todo publicitarias, que requieren este tipo de servicios. Entonces, bueno, desarrollar destrezas en esta área realmente le va a dar beneficios a la hora de tener fuentes de empleo. Dentro de las características que encontramos en un proyecto de esta naturaleza es que son eventos pregrabados, se desarrollan fuera de línea, son eventos outline. Algunas veces hay grabaciones en vivo, grabaciones eh, por diferentes canales, eso de repente no sé si nos va a quedar tiempo de atenderlo. Se pueden grabar los diferentes canales de una producción en vivo y se llevan separadas para después trabajarlas y hacer una producción a partir de ello. En este caso estaríamos hablando de una producción que sigue siendo fuera de línea, pero que ha sido grabada en caliente o en línea o linealmente. Normalmente este tipo de proyectos requieren del estudio de grabación, que viene a ser como el espacio, y hablamos del estudio de grabación con todas sus facultades, ¿bien? Sería un estudio general de producción que tenga tanto las cabinas de grabación, que tenga por supuesto acondicionada la mesa de mezclas, donde va a estar el ingeniero o el licenciado en este caso de sonido, y que tenga, o de música, y que tenga también las características de acústica que se requieren. Tenemos también que son proyectos que se pueden desarrollar en salas, ¿bien? En espacios abiertos, porque como les decía, aunque el recurso principal es el estudio de grabación, hay el momento de grabación puntualmente, la etapa de grabación se puede desarrollar en salas, espacios abiertos y cualquier tipo de eventos en vivo. Eso sería como donde obtenemos la materia prima. Eh, y finalmente, este tipo de proyectos siempre aportan un producto final, es decir, nos van a entregar o bien sea la grabación discográfica como tal, en un formato de CD o de CD, o nos van a entregar diferentes tipos de archivos que podremos utilizar ya para el propósito que se ha definido o que el cliente va a poder utilizar para ese propósito. Estos proyectos normalmente los va a desarrollar un líder que va a ser el productor musical o va a llevar como ese rol durante todo el proceso y va acompañado a veces de una serie de técnicos o de especialistas o de ingenieros que van a servir para los diferentes roles. Bueno, en este caso ustedes que van a desarrollar un pequeño proyecto van a contar con el apoyo de sus compañeros en algunos roles, pero el rol de producción final lo va a desarrollar cada uno en su propio proyecto. Este tipo de proyectos normalmente están dirigidos a la satisfacción de algún cliente y para ello acude al productor, quien es quien le va a realizar o materializar esa idea a través de una serie de procesos, por supuesto,
muy profesionales en los que les va a entregar un producto final, que bien puede ser un disco, por ejemplo, un CD con la producción final de su trabajo, o también algún producto digital que va a ser empleado en cualquiera de las redes sociales. Es muy amplio. No solamente eso, sino que también puede generar productos para diferentes concursos, festivales o para spots de radio. Bien, spot publicitario, bien sea para radio, televisión o también para las redes sociales. Básicamente allí está la intención o los propósitos que se buscan o se persiguen siempre en la producción musical, junto a algunos ámbitos donde se puede desarrollar. En esta diapositiva número 4 encontramos los proyectos de producción musical en cuanto a lo que sería su proceso gerencial o administrativo o, o de gestión. Es decir, cuáles serían entonces aquellos bloques o aquellas consideraciones que tenemos que tener para el desarrollo del proyecto. Entiéndase bien que estamos hablando de que al inicio de un proyecto, por ejemplo, de amplificación, no hay ninguna preproducción, sino que ya se planifica como tal lo que se va a hacer, el evento que se va a desarrollar, y simplemente se rebuscan o se buscan los elementos tanto eh, recursos tecnológicos como humanos que forman parte de ese tipo de proyectos. Eso ya lo estudiamos en la clase anterior. Pero en este caso, cuando hablamos de la producción musical, se empieza desde o se tiene como punto de partida la preproducción. Y eso ya implica costos, implica valores en las ideas y por supuesto remuneraciones al cuerpo humano, en este caso al productor, que es quien está generando todo este tipo de informaciones inclusive. Y eso les va a garantizar que ustedes no van a hacer inversiones de tiempo y de talento sin ninguna remuneración, sino que todo realmente va a tener el costo que amerita. Hay que entender que todo en la vida no es dinero, pero las personas que se nutren de este tipo de trabajo generan mucho dinero y eso implica que deberían entonces pagar el servicio intelectual que ustedes le van a ofrecer y por supuesto su talento humano y también su tiempo. Son como esos tres elementos básicos que siempre se van a considerar, ¿no? Talento humano, tiempo y por supuesto el talento intelectual, la propiedad intelectual y todo lo que ustedes le están regalando con la generación de este tipo de trabajo. Ya les decía a ustedes en otra clase que normalmente en una producción musical el 80% o perdón, el 75%, 70% de la calidad sonora, de lo que es el esqueleto artístico, de lo que es la estructura, realmente no pertenecen al artista, sino a su productor musical. Lamentablemente este es uno de los productos o de los trabajos menos reconocidos a nivel artístico y a nivel de concursos y festivales y no se reconoce como tal este trabajo. Ahora bien, en estos bloques encontramos en primer lugar el requerimiento que ustedes ya saben que es lo que solicita el cliente o el contratante, que bien puede ser un manager, una institución, una televisora, etcétera, o incluso un publicista. Ustedes incluso pueden hacer alianzas con publicistas porque ellos seguramente le van a estar generando a ustedes empleo. Ellos se encargan de conseguir los clientes y ustedes se encargan de elaborarles un buen trabajo para que ellos sigan interactuando con ustedes. Son alianzas que ustedes pueden ir creando y que son ideas muy creativas para poder trabajar. Obviamente el requerimiento debe venir con su concepto y propósito, es decir, ya el cliente debe saber qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, a qué tipo de personas quiere componer su audio o si es un productor de cine, qué es lo que quiere lograr con el trabajo que ustedes le van a hacer, etcétera. Normalmente también hay unos prerequisitos, es decir, ellos establecen unos límites de donde el productor no se puede salir. Por ejemplo, traen una obra o solicitan la creación de la música de un texto y quieren que sea en un género y entonces eso ya es un prerequisito y el productor no podría salirse de allí. Tendría que hacerlo con todos los recursos que él quiera, con todos los elementos que quiera incorporar,
con toda la riqueza creativa, pero no se puede salir de lo que ya el cliente le dijo que es una limitación o un prerequisito. Y también juegan en este apartado de los requerimientos los roles, es decir, el productor tiene que establecer junto con el solicitante cuáles son los roles que quiere que desempeñe durante el proceso de producción. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento, a veces el mismo músico o el mismo artista quiere participar, entonces va a ser un coproductor y ustedes tienen que, permítanme usar esta palabra, no es lo que quiero decir, o por lo menos con ese término, pero creo que lo pueden entender. Tendría que arrastrarlo a lo largo de todo el proceso o llevarlo o acompañarlo para lograr el producto final. Entonces se establecen los roles. Todos estos requerimientos prácticamente son lo que diríamos la prenegociación o la parte de la negociación que haría el cliente directamente con el productor. Esto normalmente se desarrolla en reuniones y se basa en entrevista, preguntas y respuestas del productor, respuestas del cliente, y así sucesivamente se va organizando y se van tomando notas para ir creando una idea o tener una idea de lo que quiere el cliente y luego se lleva a la preproducción. Ese requerimiento, al igual que en los planes que hacíamos para la amplificación, también tienen un presupuesto. Esas reuniones, ese tiempo, esa indagación tienen un presupuesto y hay que incluirlo. No es que se cobra directamente o bueno, depende del tipo de negociación que ustedes tengan con el cliente, pero eso va incluido dentro del presupuesto de todo el proyecto. Luego viene el bloque de la preproducción, en donde se nos refleja todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta para incluirlos también dentro del plan de costos. Entre ellos tenemos que hablar de un proyecto de producción musical, es decir, todo lo que se habló con el cliente hay que llevarlo a un formato y hay que presentárselo posteriormente para que él pueda darle el visto bueno o para que él pueda agregarle sugerencias o agregarle algún tipo de cambios y así se quede conforme y ustedes tienen un plan de trabajo apegado y aprobado a la idea original del contratante. Eso a ustedes les va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimos problemas. Cuando yo les muestre ahorita el proyecto de producción musical, ustedes seguramente se desaniman, pero esto realmente funciona cuando se lleva a la práctica. ¿Por qué? Porque ahorra muchísimas dificultades. Cada vez que haya algún elemento que el artista se dé cuenta que, por ejemplo, terminamos la etapa de grabación, el artista escuchó el tipo de batería o el baterista y no quedó conforme, pues resulta que ustedes ya les presentaron un plan y y el músico, en este caso el artista contratante, tiene que sujetarse o al plan o simplemente establecer una nueva negociación para hacer un cambio en lo que no está conforme. Y entonces allá habría una nueva negociación y solamente se limitaría a una preproducción de lo que hizo falta modificar. Ustedes empiezan a jugar con ese tipo de dinámica en todos los trabajos que se van desarrollando. Pero cada una de esas cosas que están fuera del plan son anexos y tienen un valor. Igualmente, yo les estoy hablando ahorita un poco mercantilistamente, pero piénsenlo. Les hablo así para que ustedes entiendan que si tiene más valor es porque va a tener más tiempo, porque va a necesitar más dedicación, porque ustedes van a estar atados a ese proyecto más tiempo de lo que habían establecido y no pueden tomar nuevos proyectos porque están comprometidos. Entonces tienen que saldar esas dedicaciones extra que ustedes no habían tomado en la planificación. ¿Cómo se ahorra uno ese problema? Manteniendo en orden su proyecto de producción musical, es decir, la propuesta que ustedes presentan después de la negociación y que el cliente le recibe. Luego vamos a tener una logística que tomar en cuenta, es decir, en la preproducción planificamos los espacios de grabación, los costos de grabación y la logística y los espacios de producción, o sea, de todas las etapas que vamos a ver ahora, que serían lo que es grabación, edición, mezclas, masterización, etcétera. También vamos a tomar en cuenta nuevamente los roles, es decir, en la preproducción ustedes van a establecer ahora los roles y los van a definir en su proyecto musical para que cuando presenten la propuesta el cliente
sepa dónde puede meterse y dónde debe respetar las diferentes instancias que él contrató y que él negoció. Y si quisiera tomar uno de esos roles, al igual se entiende como un anexo a ese proyecto inicial. Entonces allí habría que negociar y renegociar su participación en alguno de los roles que quedaron preestablecidos en el proyecto. Entonces, el proyecto de producción musical, una persona con mucha pereza lo va a entender como un proceso innecesario, pero una persona con experiencia lo va a entender como su salvoconducto para poder desarrollar eficientemente su trabajo, establecer planes de tiempo para ello y no generar cargas de trabajo ni retrasos en la generación de este tipo de productos. Y al mismo tiempo buenas relaciones, porque no hay nada mejor que tener buenas relaciones claras con el cliente, y no significa que no hay que aceptar las demandas de cambio del cliente, hay que aceptarlas, al contrario, hay que tener la disponibilidad de hacerlo porque ese cliente puede representar para nosotros la producción de muchos años. Entonces, necesitamos generarle y responderle a sus demandas, solamente que debemos educarle en que cada una de las demandas que no están en el plan deben ser remuneradas y deben ser reestablecidas y reincorporadas en el plan, dando nuevos plazos, dando nuevos tiempos de entrega, y él tiene que estar de acuerdo con eso. Bueno, luego vamos a ver el bloque de los recursos tecnológicos. Allí ya ustedes con leerlo van a entender a qué se refiere, qué tipo de transductores vamos a utilizar. Eso va a ir dentro del proyecto, aunque normalmente a veces uno se ve en la necesidad de incorporar cambios, por eso hay que hacer un colchón, como diríamos en términos económicos, hay que hacer un colchón o hay que poner un presupuesto destinado a posibles circunstancias difíciles en las que nos encontremos y necesitemos traductores o procesadores que no hemos previsto, y habrá que alquilarlos o habrá que conseguirlos en algún estudio para poderlos utilizar, porque se ofrece el servicio y debería cumplirse. Así como el cliente tiene que cumplir con sus cánones, ustedes también tienen que cumplir, porque las demandas de estos clientes son cosas muy serias y son muy costosas, entonces hay que hacer las cosas bien. Ahora bien, en eso entran los transductores obviamente de entrada, de salida, procesadores, amplificadores y paneles acústicos, y por supuesto respaldos constantes de todo lo que se está haciendo. No se graba únicamente en el disco de la computadora de estudio, sino que hay que llevarlo también en un portátil y mandarlo también desde casa a la nube y tener siempre respaldo de todo lo que se está haciendo para evitar algún inconveniente. Ahora bien, eh, con respecto a los otros recursos, que sería el último bloque, pues ahí ya ustedes entienden fácilmente que se refiere a lo que es transporte, logística, por supuesto, que hay que considerar un técnico asistente porque uno normalmente no puede hacerlo todo, necesita la ayuda de alguien que va a probar en el otro lado de la cabina mientras ustedes están moviendo alguna perilla, y eso necesita un técnico o un asistente que esté preparado para que no les quite tiempo, que conozca, que entienda cómo funciona todo en el estudio y los procesos de grabación. Obviamente hay que considerar también el costo de estudio de grabación, el costo de estudio de edición y el costo de estudio de mezclas. A veces es el mismo estudio que tiene las diferentes salas o a veces es uno solo, pero hay que tomarlo en cuenta porque eso, incluso ahí también hay que hacer una pequeña ecuación o un cálculo que les permita a ustedes tener un colchón de amortización en el caso de que el presupuesto implicara más horas. Bien, ustedes tienen que ser muy inteligentes para manejar eso, pero bueno, la experiencia va enseñando. Por eso hay que meterse en todos los proyectos sin ningún miedo, a aceptar cualquier propuesta, no para liderarla tal vez, sino ir acompañado siempre de alguien que sabe y ir fogueándose, o por lo menos tomar en cuenta estas consideraciones que ustedes están aprendiendo en la universidad a la hora de desarrollar esos planes. Este audio está bastante largo, pero creo que es muy importante esto que estamos diciendo y les está dándole solidez a los conocimientos que tienen que tomar en cuenta a la hora de llevarlo al desarrollo profesional. Y esto nos genera dos tipos de costos. Este último bloque, costo de instalaciones y costos de tipo humano. Bien, que hay que tomarlos en cuenta para generar el costo definitivo.
En la diapositiva 5 encontramos las etapas de un proyecto de producción musical. Allí vemos en la primera línea lo que son realmente las etapas. Sería la etapa de preproducción, la etapa de grabación, de edición, mezcla y masterización. Sería genial poder llegar a ver todas las etapas. Yo creo que la velocidad del curso y el tiempo y la limitación probablemente no nos permita ver la masterización, pero ya no sería algo que ustedes no puedan encontrar en alguna fuente, tanto de las redes como o en algún libro en concreto. Existe mucho material, lamentablemente a veces es material que hay que comprar, pero bien vale la pena ese tipo de inversiones, sobre todo si se van a dedicar a este punto. Pero por ahora vamos a apuntar a los tres fundamentales donde considero que tienen la mayoría de los aprendizajes y aplicaciones de todo el contenido que hemos venido aprendiendo a lo largo del curso. Tenemos entonces que vamos a desarrollar en esta clase realmente la producción a nivel proyecto. Es decir, veíamos en el caso de la diapositiva 4 el segundo bloque que nos habla de una preproducción como tal. En este caso se refiere al primer punto que estábamos viendo allí, al proyecto de producción al proyecto de producción musical. En este caso, la preproducción de un proyecto consiste en desarrollar, como dice el texto, un bosquejo en función del logro de los objetivos que el cliente propone, ¿bien? O que surgen de parte del productor cuando él es quien quiere tomar la iniciativa de hacer su propia obra. Para ello se plantean las necesidades, es decir, se establece qué es lo que se quiere hacer, qué se necesita para ello, cuáles son lo que serían los desafíos, las limitaciones. Se establecen también una serie de pasos. Bien, hay que establecer un método porque esto es algo profesional, no puede ser improvisado. Ya se conoce científicamente todo lo que sería un proceso de grabación y producción musical, por lo tanto ya no se improvisa, ya se necesitan establecer concretamente para que ustedes tengan una buena remuneración en el tiempo necesario para ello y no pasen años haciendo un solo trabajo. Eh, También se establecen los recursos y el cronograma que son necesarios para ello, obviamente con conocimiento de causa-efecto. Eso significa que ustedes siempre saben por qué se está incluyendo esa intencionalidad, bien sea porque el cliente la pidió, porque es la teleología del cliente, o bien porque ustedes entienden o el cliente quiere tener un impacto de tal magnitud o de tal forma en las personas que le escuchan. Y siempre todo lo que se desarrolla en la preproducción va fundamentado en la trayectoria del artista, es decir, ustedes van a hacer todo esto en el contexto de lo que el artista ha sido o representa para la sociedad. Bien, de manera que allí uno se desprende un poquito de lo que uno es y de lo que uno quiere y de lo que uno entiende, musicalmente hablando, y empieza a adoptar las necesidades, las inquietudes, los deseos y por supuesto la trayectoria, lo que ha sido a lo largo de la historia artística esta persona que nos está solicitando este servicio. Entonces, la preproducción realmente tiene como dos facetas o dos subetapas, vamos a llamarlas así. La primera etapa sería la etapa proyecto y la segunda etapa sería la preproducción técnica. En la preproducción proyecto hacemos todo el plan. Bien, lo que les decía hace un momento, después de una entrevista nos sentamos a elaborar un plan de trabajo bien argumentado, bien esquematizado. Obviamente como ustedes son licenciados, ustedes van a utilizar el método científico y para ello esa propuesta de un proyecto convencional sirve para desarrollar el proyecto y presentarlo tanto académicamente como profesionalmente. No hay nada mejor que presentarlo de esta forma porque la persona sabe que usted es un profesional que viene de un centro universitario que lo preparó para ello. Entonces, la preproducción normalmente proyecto se refiere al plan, la preproducción técnica se refiere a lo que vamos a necesitar puntualmente dentro de ese, a nivel técnico, a nivel musical, a nivel de herramientas para desarrollar el proyecto posteriormente. Cuando uno empieza a ver el proyecto y
origina o se ve esto del planteamiento, inmediatamente entra como en pánico y ya en crisis y pareciera que esto es una cosa que es compleja. Realmente no es así. Eh, Cuando hablamos de un proyecto de producción, en este caso de preproducción, ciertamente vamos a seguir los lineamientos convencionales para el desarrollo de un proyecto. Y lo convencional nos enseña que uno primero plantea la situación o describe la situación para poderse ubicar y para poder generar a partir de ella pues una serie de objetivos, entender esa situación y poderle dar curso y generar soluciones para esa situación. Este es un proyecto, sigue los lineamientos, pero no va al mismo nivel ni a la misma profundidad, ni va a generar aprendizajes, ni va a generar descubrimientos. No, aquí nuestro proyecto lo que va a generar es una propuesta que el cliente va a revisar y no tiene las mismas dimensiones, aunque tenga los mismos apartados y títulos. Entonces, sin ningún miedo les paso a presentar en qué consiste este proyecto de preproducción. Normalmente iniciamos con la portada, obviamente institucional para ustedes que están en la universidad, pero cuando estamos en el campo de trabajo, pues la portada de la productora. Se supone que ustedes tienen un nombre, una representación, unas gráficas, un eslogan, perdón, un logo, no sé, toda esta idea de portada la colocan entonces en primer punto. Seguidamente viene directamente lo que sería el planteamiento. Solamente se ajusta o se adjunta una dedicatoria si el cliente está haciendo un producto para alguien en particular, bien, porque lo dedicó a una persona y entonces lo dedica a esa persona y está pensado para esa persona. Luego pasamos directamente al planteamiento, que ustedes bien lo conocen como el planteamiento del problema. Aquí solamente ponemos el título planteamiento, eh, porque lo que vamos a hacer es una descripción y esa descripción va a surgir de una entrevista, que es la entrevista que hablábamos. Uno normalmente lleva a esas entrevistas las preguntas fundamentales, ¿no? Filosóficas: qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, etcétera. Pero obviamente ustedes van desarrollando con la experiencia, ustedes van desarrollando como preguntas fundamentales que ustedes saben que le van a servir para poder tener pies o fundamento para iniciar su proyecto. El primer ítem que vamos a colocar como un subtítulo es la descripción. Lo que está en naranja y en amarillo normalmente van a ser los títulos y subtítulos que va a venir en la hoja que ustedes presentan, ¿bien? Entonces el primer punto es la descripción. Allí vamos a describir lo que el contratante tiene como idea principal de este proyecto. Este es una producción musical enmarcada en tal género, que busca rescatar no sé qué o darle curso a la carrera profesional del artista abordando tal tópico X, Y, Z. Ya les di ideas de cómo es la descripción, es algo sencillo, normalmente es un párrafo. En este tipo de proyectos de preproducción no ponemos, perdonen la expresión, no ponemos textos recursivos, no, ya encontré la palabra, sino utilizamos palabras que realmente tengan sentido y frases que tengan sentido y brevedad en los párrafos. No es una extensión ni es un discurso, es simplemente una descripción muy concreta, puntual, que cuando yo la vaya a revisar para empezar, mientras más concreta sea, más fácil va a ser utilizarla durante el desarrollo del trabajo. Muy bien, el segundo campo va a ser el propósito. Allí vamos a reflejar la intencionalidad y la aspiración artística y musical que tiene nuestro contratante o que ustedes tienen. Que sería entonces darle, por ejemplo, si él lo que quiere es llegar a las personas para hacerlas pensar o reflexionar sobre lo que hacemos en la vida o cómo son las relaciones de pareja o cuánto podríamos llegar a extrañar a una persona o cuánto podríamos llegar a extrañar a una mascota, lo que fuera, porque puede ser un documental, lo que sea. Entonces ponemos allí ese propósito, con qué intención surge este proyecto y qué aspira este artista, manteniendo a lo largo, cuando tenga el producto final, qué aspira a conseguir con ese producto. Esto también es un párrafo o dos párrafos bien explicados. Uno puede ser dedicado a la parte artística, otro dedicado a lo que sería el propósito musical. Luego vendría el contexto.
Allí hay una referencia para que ustedes se ayuden. El contexto es una simplemente cómo surgió esa iniciativa, ¿no? El artista estaba en un paseo y durante el paseo observó una pareja y esa pareja tuvo momentos románticos que le despertaron el deseo de vivir o recordar esas experiencias, punto. Ustedes colocan allí, ¿no? La iniciativa o el contexto puede surgir de muchas formas. Ahora bien, estoy hablando de un tema musical, pero también puede ser que el contexto sea que es un audio para un spot publicitario de un colegio. Entonces el contexto es que esto es una institución educativa y como tal está procurando darle a los jóvenes una formación o a los niños una formación de tal tipo, no solamente académica, sino además en valores de tal tipo. Entonces allí va el contexto. Ustedes lo van adaptando según el propósito y la descripción del proyecto. Ustedes configuran lo que es el contexto, o normalmente nos dice eso en la entrevista el artista. El target se refiere al público al que va dirigido el producto musical. Los artistas son muy puntuales a veces, dirigen su música a niños o dirigen su música al adolescente o al joven o a la persona adulta de tal edad o a la persona ya de edades posteriores, en fin, siempre va a un público o a algún tipo de sociedad. Entonces eso hay que establecerlo porque eso son criterios que ustedes van a utilizar a la hora de la edición y la generación de la mezcla. Entonces no se pueden perder esos detalles y tienen que quedar escritos en algún punto. Luego vienen los prerequisitos, ya les mencionaba eso en un audio anterior, es decir, esas características musicales y artísticas que debe tener el proyecto y que ustedes no pueden modificar. Es decir, que el cliente les dijo, no se salga de aquí. Las limitaciones, usted puede hacer lo que quiera con la música, con los adornos, con los efectos, lo que fuera, pero por favor que sea un reggaetón. Bueno, lamentablemente hay que hacerlo como él lo pide, no nos podemos salir del reggaetón. Entonces, estos son prerequisitos. Lo que vemos en la conversación y en la discusión de los términos o en la entrevista, lo que vemos que es inmodificable, incambiable. Luego se establece un presupuesto, allí no se escribe cuánto cuesta como tal, sino que eso se pone al final, sino solamente establecemos si el presupuesto va a ser abierto, es decir, definimos con el cliente que por la cantidad de variaciones que va a tener su trabajo, se va a tomar mucho tiempo y no podemos definir concretamente, entonces vamos a dejarlo abierto y lo vamos empleando en la medida o vamos demandando por tiempo o producción lo que usted va a cobrar, punto. Queda establecido como abierto o cerrado, que el cliente tiene un límite y dice, bueno, solamente contamos con tanto dinero para la producción. Entonces allí está un presupuesto, lo establece, es una sola palabra la que ustedes van a estar escribiendo aquí. Entonces no demanda gran cosa, sino escribir abierto, cerrado o si se define por etapas, punto. Y los roles. Los roles como tal hay que establecerlos y dejarlos en el plan. Se contrata a la productora para ejercer o a fulano de tal para ejercer como productor musical, a Sultano como director del proyecto, a no sé qué como productor ejecutivo. El cliente asume el rol de coproductor. El cliente va a acompañar el proyecto hasta tal punto o solamente va a acompañar las grabaciones, no sé. Allí se establecen los roles para que queden también definidos de todo lo que sería el proyecto. Entonces el cliente cuando lo revise se va a recordar y bueno, lo va a tener allí por escrito y bueno, lo va a respetar. O ustedes pueden tener el derecho de hacerlo respetar. Como pueden ver, no son cosas extensas, son a veces frases, a veces oraciones muy puntuales, a veces es una lista de cosas, como por ejemplo en los prerequisitos lo que ellos le pueden dar es una lista de cosas. En el propósito a veces se pueden generar dos párrafos, pero a veces también genera una lista y ustedes pueden hacerla por guiones. La descripción del proyecto a veces tiene una breve descripción de medio párrafo y después viene una serie de características que ustedes ponen allí porque lo presentó así el cliente y punto.
Es algo muy sencillo, es como un formulario para ir llenando, ¿bien? De manera que no, yo de todas maneras les voy a mandar un modelo o se los voy a estar presentando. En la diapositiva 7 podemos ver el segundo paso. Como en todo proyecto, son la presentación de los objetivos. En este caso seguimos la convención. Presentamos un objetivo general y presentamos varios objetivos específicos. El objetivo general concretamente inicia siempre con un verbo en infinitivo, ¿bien? Esto es crear, componer, producir, es decir, que normalmente va a terminar en el verbo en ir, ir, bueno, etcétera. Se aborda, este verbo general aborda toda la propuesta. Bien. A veces el objetivo general sale o surge o se termina de ordenar cuando uno ha elaborado todo el proyecto para poder incluir todos los elementos que están en el proyecto. Luego tenemos los específicos. En general el objetivo no es nada complejo. Los específicos en este caso sí son varios e inician también de la misma forma con un verbo infinitivo y abordan los pequeños pasos para lograr el objetivo general. ¿Qué pasos pequeños voy a dar para lograr el objetivo general? Establecer lo que sería la propuesta y el concepto musical, punto. Para la producción de fulano, X, a veces el cliente nos da el nombre del proyecto, entonces lo ponemos allí. Segundo objetivo, establecer los parámetros de grabación, punto. Eso ya casi queda preestablecido porque los objetivos básicamente van a estar enfocados en la preproducción, en la grabación, en la edición, en la mezcla, cuando está completo en la masterización y si el cliente pidió propuesta también para el marketing y la publicación, pues bueno, si ustedes desarrollan esas cualidades y esa habilidad, pues obviamente pueden desempeñarse en eso también y lo incluyen en la propuesta. Algo que considerar aquí, creo que esto es muy claro, algo que ustedes ya han manejado en otras ocasiones y que no se salta de esa norma y de esa convención. ¿Cuántos objetivos específicos? Por lo menos uno para cada uno de los pasos importantes del proyecto. Eso sería lo esencial. Y que todos vayan a responder o a terminar de desarrollar el objetivo general. No vayan a colocar un objetivo que no tenga una relación o que no vaya a cumplir un propósito para alcanzar el objetivo general, porque eso no tiene sentido. Por eso casi que se los estoy dando ya indicados, ¿no? Los pasos generales de este proyecto lo van a ver como a lo largo de este desarrollo y ustedes los pueden incluir un objetivo específico para lograr cada uno de ellos. El siguiente o tercer paso, que está reflejado en la diapositiva 8, sería la justificación. Bien, en un proyecto convencional ustedes ya saben a qué se refiere la justificación. Normalmente es decir como un poco la importancia del proyecto y también decir qué aporte va a brindarnos a nivel teórico, a nivel innovaciones, a nivel de soluciones a las problemáticas de X institución, etcétera. Pero nosotros, en este caso puntual, la justificación tiene otra intención. O sea, va a ser básicamente lo mismo o persigue eso que persigue en la investigación, pero en este caso para nosotros no se va a dirigir a esas áreas del conocimiento, sino se va a dirigir puntualmente a lo que es justificable dentro de la producción. Por lo tanto, los subtítulos que se colocan en la justificación y que tenemos que llenar a manera de formulario son los que se presentan aquí. La composición, es decir, la justificación a nivel de composición, es decir, la letra y los arreglos musicales, si existen, obviamente los presenta el cliente en la entrevista y los presentamos aquí nosotros. Muy bien, el segundo elemento que es la propuesta artístico-musical, esto sí es un párrafo donde ustedes desarrollan conceptualmente lo que es la propuesta artístico-musical. Es decir, esto lo hace el productor, esto sí sale de ustedes. El autor o el productor del presente proyecto considera reforzar a través de X elementos, la trayectoria artística o el deseo del artista de promover X, Y o Z. Y musicalmente, la propuesta del presente productor es desarrollar este producto
como una respuesta y una mejora, no sé, de su calidad profesional, que, que promueva que remueva las fibras del oyente, que no sé, allí ustedes organizan y establecen su propuesta. No tengo una propuesta a la mano para leer algo, pero básicamente es lo que ustedes proponen artístico musicalmente. Bien, con esos dos elementos, como artistas de escena, que ellos son, lo que ustedes proponen, y como música. Luego viene el otro elemento que sería la propuesta conceptual, es decir, este material que ustedes van a producir conceptualmente, cómo lo entienden, o sea, cuál es el concepto real que ustedes están proponiendo con esto. Luego vienen los roles, y aquí están sugeridos los roles, nuevamente, en este caso, de esta etapa, ¿bien? En la composición. En el caso de que haya una delegación de roles, a veces esto no se toma en cuenta, allí definen los roles porque ustedes lo van a necesitar a la hora de llenar los diferentes formularios, me refiero, en los títulos de sus proyectos, de quién es la letra, de quién es la música, lo que sea. Ustedes necesitan esa información. Estos criterios, hay una observación ahí al final de la justificación, estos criterios siempre deben satisfacer las solicitudes del cliente. Normalmente uno no se lo inventa, sino que esto siempre va orientado a responder a todo lo que obtuvimos en la entrevista. Bien, si el cliente no está de acuerdo con algo aquí, uno lo tiene que cambiar así uno no esté conforme, a menos que usted tenga la posibilidad de rechazar el proyecto porque conceptualmente para usted es algo que se escapa de su moral o de su pudor, ¿no? Le pueden pedir una cosa bárbara y usted a nivel conceptual lo presenta de una forma con un pudor convencional de una persona decente, profesional, pero luego a nivel de revisión del cliente usted no está conforme porque va en contra de sus valores, de sus principios o de su pudor y usted sencillamente lo rechaza. Y a veces contratan personas equivocadamente a productores profesionales pensando que pueden abordar cualquier tema y eso no es así. Normalmente hay criterios y hay productores también que solamente se dedican a algún tipo de música, entonces ya puntualmente rechazan de plano la propuesta conceptual. El cuarto paso entonces hace referencia al marco documental. Eso no significa que nos vamos a ir a hacer una investigación compleja, sino que vamos a llenar este formulario que se nos presenta con la información más concreta posible. Bien, así como hemos venido planteándolo en los demás renglones, es eso, como ir llenando concretamente un formulario con información precisa, concisa, pero que no se nos escapen los detalles importantes porque normalmente lo vamos a utilizar en algún momento del trabajo o lo vamos a tener que rebuscar si tenemos alguna confrontación que normalmente suelen ocurrir. No hablo de confrontaciones violentas, hablo de discusiones de ciertas partes del proyecto que de repente o gustan algunas áreas, otras no, o generan inconformidad o habían expectativas diferentes. Eso es muy normal. Aquí hay que madurar en muchos aspectos en el sentido de que no se puede uno rendir a la primera porque es una dinámica que por naturaleza es así. Va generando muchas insatisfacciones, a veces en el cliente o a veces en el productor, y eso no tiene que generar frustración porque el proyecto se detiene. Al contrario, hay que desarrollar madurez y bueno, repensar eso que estamos viendo, revalorar lo que está diciéndonos el cliente y buscar la manera de darles soluciones, de darles salidas, de mejorar la perspectiva del cliente, porque a veces es el cliente el que tiene deficiencias en su formación y considera que como él lo ve de alguna forma inapropiada, de repente es lo que está bien. Entonces a veces uno tiene que educar un poquito o también dejarse educar, sobre todo si las personas que están frente a uno tienen mucha experiencia. Entonces en esto se maneja mucho la humildad, cosa bien difícil a veces para el músico, porque el músico normalmente llega crecido a estos espacios y cuando está frente a los equipos, no solamente los equipos técnicos, tecnológicos, sino los equipos de trabajo, se dan cuenta que no es lo que, o la formación que uno cree tener no es
la que uno pensaba. En este campo uno se da cuenta que realmente sabe muy poco de lo que tiene que saber con respecto al área musical y al área del sonido, que ya les decía el otro día, es la materia prima de todo esto. Ahora empieza la preproducción técnica. Observen que esta preproducción que llamamos proyecto escrito es la preproducción de tipo proyecto. Bien, es lo que sería la propuesta que le vamos a hacer al cliente, y cuando terminemos el trabajo ya no sería una propuesta, ya sería el proyecto final de cómo se desarrolló. Ahí tendríamos su historia y su desenlace. Entonces ya nos genera un instrumento que podemos replicar para hacer los demás proyectos. El primer proyecto que uno realiza es el primer proyecto engorroso, que tiene todo un montón de cosas por llenar, pero cuando ya uno tiene un proyecto sencillamente y ya conoce el procedimiento, ya sencillamente cambia palabras, cambia detalles, cambia cosas y se genera muy rápido. De hecho, normalmente generar un proyecto realmente de preproducción no toma más de una hora, es algo que se hace sumamente rápido cuando uno conoce al artista, o de hecho cuando es el segundo trabajo con el mismo artista, hay cosas que uno ya no tiene que volver a llenar, sino que ya están preestablecidas allí. Ahora bien, eh, esta etapa, que es la preproducción técnica, aquí es donde vamos a escribir la preproducción técnica, vamos a plantear algunos elementos. En este caso yo lo resumí a 4, hay muchos o otros, pero lo vamos a resumir en 4 que son suficientes para el desempeño a nivel profesional y que a ustedes fácilmente les sirve para cumplir este objetivo. El primero sería la breve reseña de la trayectoria, obviamente es del artista o del cliente. En esto vamos a tratar de puntualizarnos en 3 aspectos. Primero, el concepto artístico musical del artista, bien, que es cómo se ha concebido a lo largo del tiempo, musicalmente y artísticamente para el público, punto. Eso es un párrafo sencillo que llena o que establece esto. El segundo y muy importante es el performance del cliente. Si el cliente ya tiene un performance, una transformación, un prototipo que se vende como tal, aunque él no sea así, pero ese es su performance, hay que definirlo aquí, que también es un pequeño párrafo que define el performance del cliente. Lo otro que se necesita de esta reseña de la trayectoria es la lista de las producciones que él tiene y las premiaciones que ha recibido. Entonces se ponen como pequeños subtítulos para hacer referencias rápidas de este elemento. Luego pasan al segundo punto, que sería otro subtítulo de la preproducción técnica del marco documental, que en el proyecto de investigación ustedes lo conocen como marco teórico. Sí, y marco teórico presenta lo que serían los antecedentes, las bases teóricas. Bueno, es esto mismo, pero adaptado a nuestros criterios musicales, a nuestros criterios de producción. El segundo aspecto sería la breve investigación musical. Ahí faltó una L, bueno, ustedes la toman en cuenta, la breve investigación musical que, que se refiera puntualmente a lo que nos ha demandado el cliente. Si el cliente se desenvuelve en muchos géneros, pero nos pidió solamente hacer un vallenato, entonces allí vamos a colocar o vamos a desarrollar una breve investigación documental de tipo musical sobre el vallenato. O sea, que necesitamos conocer musicalmente del vallenato como género y en el ambiente o del target a quien él se dirige. Porque si esta producción va a ser para España, entonces ustedes tienen que entender o estudiar cómo se entiende el vallenato en España. Entonces todo orientado por eso les decía en otro punto, todo lo que se responde aquí es orientado a lo que es el cliente o a lo que nos manifestó el cliente en la entrevista. Pero esta, que es el área de investigación un poco más general, donde vamos a hablar sobre el género, vamos a investigar qué instrumentos se utilizan normalmente en ese contexto que él nos pidió del trabajo, cuáles son las herramientas que se van a utilizar, los músicos que normalmente se necesita contar para desarrollar una obra de este tipo, bueno, etcétera. Y vamos a buscar también inclusive algunas obras y las ponemos allí que sean representativas de ese género para nosotros tener una idea. Luego viene el tercer elemento,
que también se llena a manera de formulario, que son los requerimientos de producción. Allí se establece la logística, qué se requiere a nivel de logística, el personal que nos ayuda a movilizar, los músicos que vienen a grabar porque forman parte de una banda, o usted lo sugiere o se lo sugirió el cliente, usted los pone allí, los plasma en una pequeña lista, las voces que van a acompañar al artista, ustedes también las ponen allí con nombre y apellido, pero también con el propósito, perdón, con lo que van a ejercer dentro de las voces, por ejemplo, primera voz, segunda voz, lo que fuera. El estudio también lo vamos a plasmar, o sea, lo que va a ser el estudio de grabación y la lista del posible equipamiento tecnológico que vamos a implementar. Ustedes pueden elegir cualquier formato para presentarlo, pueden usar una tabla y ponen eso en subtítulos y lo van llenando a un lado, en otra celda, como ustedes gusten. Aquí usen su creatividad, o si prefieren hacerlo plano, subtítulo, inmediatamente respuesta, subtítulo, respuesta, básico, eso también está bien. Luego vienen los desafíos y limitaciones generales. Esto es muy importante. Todo lo que nosotros proponemos, siempre lo proponemos pensando también en lo que representa para nosotros como desafío, qué retos va a tener todo esto, y también a las limitaciones que estamos sujetos, bien fuera a nivel de presupuesto, bien fuera porque no se consiguió el músico que quería para la batería o lo que fuera, bien sea porque nos entregaron una producción y una etapa ya grabada y eso no sirve, o algunos no sirven y no nos dejaron grabar más o no se pagó una nueva grabación, pues hay que identificar todas las limitaciones que se pueden tener o las que tengamos a nivel de equipo. El cliente pagó para tal cosa y solamente se cuenta con un ordenador, una tarjeta de audio, punto. Entonces ahí están las limitaciones. En este caso ustedes ponen para puntualmente para nuestro trabajo lo que ustedes van a entregar como ejercicio. En este caso van a colocar la trayectoria de ustedes como productores. Yo les había dicho en un audio que colocaran que yo era el cliente, pero en este caso colóquense ustedes como productores en esta área, el concepto artístico musical que ustedes siempre han manejado, que les gusta. Si todavía no han hecho nunca una producción, invéntense algo, no hay problema. Que ustedes emulen aquí una información que les sirva de ejercicio. Y si tienen un performance, lo colocan, y si no lo tienen y lo quieren inventar, lo aprovechan y lo crean allí ficticiamente. Son informaciones un poco vagas, pero por lo menos en la reseña. Y la lista de producciones, bueno, si ustedes han hecho algún trabajo, lo plasman allí, no hay problema. Esto es un ejercicio, ¿entendido? No hay todavía una demanda como tal. Sin embargo, aunque ustedes lo emulen, yo les pediría que utilicen la información de ser posible fidedigna. ¿Por qué? Porque si esto queda presentable, obviamente en la Expo Música sería ideal que ustedes puedan presentar esto y les sirva de retribución al esfuerzo, al tiempo que le dedican, al esfuerzo que hacen. Y no se limiten el hecho de que estemos usando que si un teléfono celular, que si una computadora sin recursos, no importa, porque el hecho de que podamos cumplir con todos los procesos, aunque sea con esas limitaciones, eso forma parte de la creatividad y de los desafíos que ustedes van a poner en el punto número 4. Bien. Lo mismo para ustedes en cuanto a la breve investigación musical, sí. Si alguna de la música elegida resultó ser no sé, un bossa nova, pues hay que ver ese punto de la breve descripción, investigación musical, sí háganlo, averigüen sobre el género, breve, por supuesto, qué elementos incluye, qué instrumentos, dónde se da, quiénes lo escuchan, personas de qué edades, bueno, todo lo que ustedes pueden allí brevemente sobre ese género, punto. Luego los requerimientos de producción, sí, en este caso van a usar los que ustedes tienen, van a poner allí los que ustedes tienen. Les hago referencia a qué debe haber allí en un proyecto general, pero ustedes ponen lo que se tiene. Es decir, se cuenta con la logística de la ambientación musical, no sé, perdón, ambientación acústica del espacio musical de la habitación del estudiante, punto. Se cuenta con los músicos, ponen la lista de ustedes y ponen al lado en manera de tabla lo que hizo cada uno o qué aporte va a dar cada uno, si hubo voces, de quién es la voz y qué, etcétera.
En este caso el estudio sería su propio estudio, home studio, creado por ustedes o acondicionado por ustedes, y el equipamiento tecnológico que ustedes tienen. Si no tienen el micrófono, pues un teléfono que será utilizado como micrófono para grabar el instrumento musical tal, un micrófono utilizado para tal, si es que lo hubiera, o otro teléfono utilizado para tal. ¿Por qué? Porque seguramente los compañeros lo van a hacer con su teléfono. Traductores, procesadores, todo eso va dentro del ordenador, entonces que el ordenador cumplirá todas las facetas de equipamiento necesario. Punto. Y la lista de instrumentos, pues sí, la que ustedes utilizaron para grabar. Es decir, pongan allí la información más fidedigna y real que sea posible. Y bueno, en los otros elementos del primero, lo que ustedes quieran colocar allí. En cuanto a desafíos y limitaciones, pues estas son los desafíos y limitaciones. No tenemos el equipamiento, no contamos con laboratorio, no contamos con estudios, ta, 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 ta. Limitaciones, bueno, las grabaciones van a ser en un ambiente controlado de alguna manera inapropiada, punto. Van definiendo allí puntualmente cuáles fueron las limitaciones. Pero esto es básicamente seguir llenando un formulario. Como pueden ver, no es una cosa que no pueda ser realizable en cuestión de una tarde, de unas horas, menos de unas horas sentados allí. En la diapositiva 10 podemos ver entonces lo que sería el método. Ustedes ya saben que en un proyecto convencional de investigación estarían hablando de la metodología de la investigación. Y entonces uno empieza a decir, eh, a fundamentar un método para lo que uno está haciendo y quién dice que eso de verdad es un método. Entonces, bueno, en este caso nosotros no nos vamos a entrar en ese detalle porque no estamos usando ni buscando hacer ninguna investigación, sino lo que queremos hacer es una grabación, un proyecto de producción musical. Y el proyecto de producción musical establece estas 4 etapas como método para cumplirse. Entonces, estamos cumpliendo académicamente con ponerla a estos 4 procesos como nuestro método. Eso está bien aplicado académica y profesionalmente. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es poner una pequeña cita para cada uno de esos procesos. Entonces escribimos sencillamente método. En la producción de este proyecto vamos a utilizar las etapas de un proyecto de grabación musical fundamentado en el mismo orden que se conciben, punto. Entonces escriben la etapa de grabación y allí pueden escribir eh, cómo concibe fulano de tal a la etapa de grabación. Y eso es todo, un pequeño párrafo de un autor que diga en qué consiste la etapa de grabación de un proyecto de producción musical. Eso se consigue, hay muchísimas, bueno, hay bastantes referencias y extraen allí o parafrasean una y colocan entre paréntesis, o perdón, bien pueden citar entre paréntesis o citan a la persona al principio, fulano de tal, en el año 2000, fulano de tal 2008, revisan el instructivo PEC, ahí están cómo es que se hace el citado, algo sencillo, no tienen que complicarse. Ponen ese pequeño párrafo de, de teoría, que sería de conceptualización según un autor, y ya. Lo mismo para el A, para el B, para el C y para el D. Tal vez hasta el mismo productor, el mismo autor le genera los 4 conceptos, porque seguramente es así. Entonces, sencillo. Ponen un párrafo explicando el concepto de cada uno. Pero dentro del punto A va todo lo que está en la lista, que también es un formulario, así que no se asusten que no es una cosa muy larga. Para este ejercicio no es algo muy largo, para el caso de la vida real, pues no es corto, pero es algo que está preestablecido, ustedes lo pueden llenar fácilmente, ustedes pueden usar su creatividad para llenar esas cosas muy rápido. Y lo mismo hacen para la etapa B, es decir, para la etapa de edición también hay una propuesta, unos desafíos, unos recursos, unos roles, unos cronogramas y unos costos. Para la etapa C igual y para la etapa D lo mismo. Entonces, en el caso nuestro, yo ahorita les muestro lo que sería el cronograma. Bien, sería una tablita para que ustedes la llenen de forma eh, sencilla. Ustedes la elaboran, la llenan como responder un formulario y ya estarían cumpliendo con los cronogramas. Pero antes de llegar al cronograma, pues describamos lo que sería la propuesta. Si estamos en la etapa de grabación, ¿cómo propone usted que va a ser la grabación?
Se propone que se van a grabar los instrumentos musicales en primer lugar, o las voces en primer lugar, o uno de los instrumentos que sería el instrumento base para poder tener las voces, lo que fuera, y se van a grabar en el siguiente orden. eh, Se van a grabar en un cronograma establecido para los meses por ejemplo, de manera general. Eso allí va en la propuesta. Bien, en los desafíos y limitaciones, bueno, para la grabación de la batería, que no se puede grabar en el estudio X, se llevará al estudio Y, por ejemplo. Para grabar la batería no se cuenta con una microfonía de tipo tal que demandó el cliente, solamente se cuenta con esta microfonía que está al alcance del presupuesto, punto. Ahí están los desafíos y limitaciones, lo que ustedes encuentran como problemas y las posibles soluciones directamente. Eso por guiones, se puede hacer por separado por guiones o en una tablita y ya se resuelve el problema. Igualmente los recursos que se necesitan para la etapa de grabación. Se necesita un técnico de acompañamiento para tal proceso, punto. Se necesitan tantos micrófonos de tal tipo, se necesita tal micrófono para tal instrumento, se requieren tantos días de grabación, se requiere la presencia del personal en el horario X, bueno, punto. Eso en un proceso normal. Y los roles, fulano de tal va a ejercer como técnico de sonido o ingeniero de sonido, o el productor en este caso va a ejercer como ingeniero de sonido o coproductor de sonido, lo que fuera. Igualmente se contará con un técnico para X, se definen los roles, punto. El cronograma, que es lo que les voy a mostrar la tablita, ahí simplemente se hace un cronograma para cada instrumento musical o para cada grabación en concreto, y obviamente se generan los costos. En un proyecto de la vida real esto no toma mucho tiempo, a menos que haya muchos impedimentos o hayan muchos instrumentos por grabar, ¿bien? Pero se hace una propuesta que engloba lo que sería el procedimiento para grabar a todos los instrumentos y ya. Y luego en el cronograma concreto especifica qué se va a hacer puntualmente para cada etapa. Incluso algunos de los elementos que se solicitan aquí están en esa tablita. Ahora, eso se hace para la etapa de grabación, se hace y se repite para la edición y para la mezcla y la masterización. Ustedes solamente van a trabajar en el A, B y C. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en esta etapa? Pues como ustedes solo trabajan en el A, B y C, eh, van a desarrollar algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la propuesta enfocado al material que vamos a hacer en el ejercicio que les pedí. Por lo tanto, la propuesta ya está realizada, solamente la describen. Propuesta, se plantea una grabación de un ritmo inicial o de una música inicial por parte de los músicos, se selecciona una de ellas como recurso principal y luego los demás músicos generan sobre ella una instrumentación o un acompañamiento o un arreglo o un canto o una letra, lo que fuera, para complementarla. Esa sería la propuesta y se graban en simultáneo cada uno de los músicos desde su home studio para producir esa pieza ese arreglo que se distribuye a los demás miembros del equipo. Punto. Ya está la propuesta, luego vienen los desafíos y limitaciones, vuelven, pero ya son a nivel de grabación, solamente de grabación. Cuando estén en la edición, solamente de edición. Cuando estén en la mezcla, solamente de mezcla. Desafíos y limitaciones de grabación. Eh, Fue necesario grabar con un teléfono celular de estas características. Recursos. Entonces ponen allí la lista de recursos solo de grabación o depende de la etapa. Entonces, para grabación, el teléfono celular, el ordenador o teléfono celular, instrumento musical y el salón acondicionado, punto. Roles, pues ustedes fueron el productor musical, pero a la vez ejecutaron tal instrumento. Y el cronograma, pues llenan el formulario que les voy a mostrar después de este audio. Los costos, pues establezcan un costo, en este caso de lo que obviamente el de ustedes es muy económico, pero lo que ustedes consideran que costó grabar
económicamente eso. Bueno, tuve que adquirir un cartón para poner no sé qué cosa, pero algo muy sencillo, ¿no? En cartón tanto, como en una tabla. En, en insonorización tanto, si lo quieren definir por totales. El uso del recurso o el alquiler de la computadora tanto, no sé, pongan algo que les sirva de ejercicio, pero algo muy sencillo, que no les requiera mucho tiempo, pero que simplemente aparezca ese elemento allí como ejercicio. Lo mismo van a aplicar para la edición, solamente que en la edición como tal no hay tantos roles, sino que el productor ejerce de editor también, punto. En este caso, en la edición, ustedes no van a requerir contar con ninguna otra persona, es exclusivamente ustedes. Lo mismo sucede en la mezcla, entonces ténganlo en cuenta y ya. Bien, en el cuadro 1 que podemos apreciar allí, eh, vemos que está titulado cronograma de grabación y es algo muy sencillo de llenar, simplemente escribir el instrumento que se va a grabar, el músico que lo va a ejecutar, la hora y la fecha, obviamente el tema que va a grabar o temas en el caso de que se haya definido grabar varios en esa misma fecha y que sean varios temas que se le están haciendo al cliente. Abajo está el estudio de grabación y la cabina. En este caso se llena con la información correcta, ¿no? No olviden que esas primeras 4 líneas que estoy compartiendo en ese cuadro son las mismas que se comparten en una pequeña tarjeta para cada músico, de manera que ellos puedan tener claro qué día, qué momento se va a hacer la grabación y puedan llegar con el ensayo correspondiente sin tener que llegar a improvisar, que hay que estar un tiempo antes, etc. Los demás elementos de este cuadro corresponden a informaciones que ustedes tienen que preparar con antelación, sobre todo si van a grabar en un estudio externo, y al mismo tiempo les sirven como información que ustedes van a mantener para ir cumpliendo cada una de las etapas y recordando cosas. Esto es muy importante. Por la falta de experiencia uno lo ve, no lo ve como algo tan indispensable. Pero cuando uno ya está trabajando con varios músicos y varias pistas, es cuando uno empieza a entender la importancia de estos cronogramas, de estos cuadros, porque uno se empieza a encontrar con un montón de pistas, con un montón de cosas en el ordenador y se le empiezan a confundir los elementos y se le empiezan a confundir eh, las grabaciones y entonces uno se pierde. Y bueno, por eso es importante mantener estas cosas porque le pueden servir a uno de plantilla para todo. Bien, este cuadro 2 es el cronograma de edición, es decir, ponen los primeros elementos que hay eh, en la diapositiva, en la última diapositiva que fue la número 10, ponen los elementos que hay allí antes del cronograma y en el momento del cronograma simplemente ponen este cuadro. Pero este cuadro ya no se repite, perdón, se repite por cada instrumento que se hace porque vamos a editar el instrumento independientemente. En la mezcla es donde vamos a hacer un solo cuadro. En este caso, en la edición, hacemos un cuadro por cada instrumento nuevamente. Bien, se escribe igualmente la data principal que ya está allí. Pueden notar que ya no se habla de una cabina, sino ahora se habla de aspectos musicales. Es decir, en la edición o ustedes en la grabación tienen que apuntar en alguna parte la tonalidad, el género, bueno, el género ya se supone que se sabe, pero tienen que igual apuntarlo, tienen que apuntar la forma del tema que están grabando, etcétera. Todos los aspectos musicales, tonalidades, modulaciones, lo que fuera a ver, los escriben allí para que los tengan presentes en el proceso de edición. En la parte de equipo y software, allí van a escribir el equipo que van a utilizar para la edición. En este caso, si van a usar consolas previas, pues las pueden colocar allí, aunque es un procesador, lo pueden escribir allí, no hay problema. Si van a utilizar alguna tarjeta de sonido, la escriben. Y bueno, el software que ustedes manejen, en este caso, el de edición, para trabajar esto. En este cuadro número 3, bueno, ya vamos a trabajar lo que sería el proceso de mezcla o la etapa de mezcla, que sería la etapa C que nos aparece reflejada en la diapositiva 10. Ustedes llenan primero los elementos que están antes del cronograma y al momento del cronograma aparece este elemento, que sería la tabla esta que les estoy sugiriendo que hagan.
Llenamos con la información básica los primeros cuadros, las primeras celdas que ustedes ya identifican. En equipo y software vamos a trabajar en este caso el ordenador concreto que ustedes utilizan y el sampler, se llama el programa, el tipo de programas que vamos a utilizar. El sampler es el tipo de aplicación, pero obviamente vienen varias versiones comerciales y gratuitas. Ustedes al final ya cambiarán y pondrán la que utilizaron, pero en este caso pues escriben samplers, ordenador, y también van a utilizar como equipamiento, no, aquí no, supongo que no cuentan con ningún equipo. Si cuentan con una tarjeta de sonido la incluyen, punto. Luego viene lo que sí nos interesa, que son campos nuevos, que serían las asignaciones y las indicaciones u observaciones. Las asignaciones son lo mismo que utilizábamos en el StagePad, que estudiamos en los proyectos de amplificación. Recuerdan que venía el ruteo, es decir, los canales que ustedes asignaban en la consola para cada instrumento, pues esas son las mismas asignaciones que ustedes van a usar aquí. Es decir, en la etapa de mezcla que no hemos estudiado, ustedes van a distribuir los micrófonos, perdón, van a distribuir los instrumentos tal como lo hicieron en el emulador en Mumix. Entonces, ustedes ya recuerdan que allí habían asignaciones de instrumentos, el ruteo de cada una de las partes. Bueno, esas mismas asignaciones, obvio no las de ese proyecto, sino las de este proyecto concretamente, las van a distribuir aquí. Y por favor, en cada asignación uno puede poner indicaciones u observaciones para tenerlas presentes a la hora de la mezcla. Por ejemplo, recordamos que el cliente nos dijo que a él le gusta el sonido ácido, entonces hay que poner esa indicación aquí porque en la mezcla vamos a trabajar con la ecualización y esto lo podemos definir puntualmente. El otro campo es el paneo general, más o menos una descripción de a dónde voy a dirigir cada uno de los instrumentos musicales en el plano estéreo. Eso lo vamos a estudiar. Los efectos especiales, si consideran colocar algún efecto especial en el momento de la mezcla, bien sea a nivel general, bien sea para cada uno de los instrumentos, porque necesitan llenar el espacio que les plantea el paneo general. Entonces, bueno, allí se empiezan a definir qué efectos vamos a ir implementando. Por último, tendremos lo que es la ecualización y el instrumento, pero esto obedece de lo que sería la masterización. Bien, sí vamos a hacer una ecualización por cada asignación, pero lo vamos a hacer muy sencillo en nuestro ejercicio real. Pero cuando viene, lo que pasa es que les dejé eso, por eso está en rojo. Lo que pasa es que este mismo cronograma puede servirles incorporando lo que es la ecualización por cada instrumento para definirlo a la hora de la masterización. Entonces ustedes lo podrían utilizar en el caso de un ejercicio real. Pero como no vamos a llegar hasta ese punto, solamente se los dejé allí indicados, aunque el título sigue siendo cronograma de mezcla, pero es simplemente una indicación para que sepan que se podría agregar estos dos elementos en el cronograma de masterización. Bien, como han venido observando, a pesar de que parece algo complejo, realmente es algo muy sencillo porque el proyecto está planteado como un formulario que se tiene que llenar y de hecho debería ser así para que ustedes puedan funcionar eficientemente en la vida real. De todas formas, yo les he ido explicando en dónde ustedes van a elaborar simplemente un párrafo o solamente van a llenar un texto y ya, una información y ya. Y también les he generado o les he mostrado las posibles tablas que pueden emplear en cada uno de los apartados de las etapas en concreto. Y como pueden ver, esos cuadros casi que contienen los elementos de toda la etapa. Son muy pocas cosas las que hay que escribir extra por allí. Finalmente, la preproducción o el plan que se entrega termina hasta la etapa de producción ejecutiva, sugerencias y costos subtotales y total. Bien, esos serían los otros elementos. Obviamente ustedes no tienen que desarrollar nada en lo que sería la producción ejecutiva, sino sencillamente qué roles van a o quién va a ejercer ese rol de producción ejecutiva. Se los explico brevemente. Esto se refiere concretamente a la persona que se va a encargar de gestionar todas las cosas.
Normalmente el productor musical, si asume este rol, se va a ver beneficiado en el sentido de que va a tener como un dominio de los tiempos, de las fechas, de los horarios, pero al mismo tiempo es muy complejo porque le demanda muchísimas comunicaciones con todas las áreas administrativas de los diferentes procesos y etapas del proyecto. Entonces es bueno contar con un productor ejecutivo, una persona que se mantenga en comunicación con el estudio, con el cliente, con los músicos. Es la persona que va a estar logrando que el proyecto se ejecute. Ustedes son los líderes del proyecto porque son los productores musicales, son los líderes prácticamente de todo el desarrollo del mismo, pero el productor ejecutivo es la gran ayuda que les puede generar a ustedes descansos y les alivia porque va a mantenerse en comunicación y va a estar recordándole a cada actor del proceso las etapas, va a estar contactando a los a los estudios y va a estar definiendo contratos, va a estar definiendo pagos, va a estar definiendo elementos de los que ustedes se van a olvidar y se van a poder concentrar en todo lo que sería el proyecto musical como tal. Pero como este ejercicio es algo que no va a llegar a esas dimensiones de contar con otra persona, entonces sencillamente ustedes escriben allí que los roles de la producción ejecutiva y todos los procesos van a ser desarrollados por el productor musical. Perdonen que ya la voz no me funciona bien. Luego está los desafíos y limitaciones, pero esos son desafíos y limitaciones propiamente de la producción ejecutiva. En este caso ustedes lo que tendrían de desafíos y limitaciones sería sencillamente que no cuentan con todos los recursos. Entonces definitivamente solamente si quieren dejen el título allí abierto para que lo recuerden ustedes cuando vuelvan a ver su proyecto de preproducción frente a un proyecto que le propongan y bueno, les sirva de recordatorio. Dejan el título, pero allí no es necesario escribir nada. En los roles solamente se definen ustedes como productor ejecutivo. Por otro aspecto sería el séptimo, que serían las sugerencias y recomendaciones. Si ustedes las tuvieran para el cliente, pues las establecen allí. Bien. En cuanto a sugerencias, si tienen sugerencias para la elaboración de la pieza, por ejemplo, o si quieren inventar una solamente como un criterio para llenar allí el espacio, está bien. Igualmente los costos. Por favor, traten de establecer un costo para cada uno de los procesos, no importa que sea ficticio, tomando en cuenta el tiempo que están empleando, pónganle un precio a la hora hombre profesional, y cuando hablo de hombre incluye a las mujeres, estoy hablando en manera genérica o general, bien, estamos hablando del ser humano. Esto lo aclaro. Me refiero también a que pueden tomar en consideración las horas equipo, bien, y las horas estudio, aunque sea su home studio. Igualmente se supone que ustedes tienen que hacer una inversión, un mantenimiento, dedicarle el tiempo. Bueno, entonces todo eso lo incluyen dentro de los costos. Eh, pónganle valor al tiempo de estudio, pónganle valor al tiempo del equipo. Los equipos de computación, de grabación, todo se deprecia con el uso. Entonces, el estudio es caro por eso, porque un aparato se deprecia con el uso. Entonces se cobra un porcentaje, obviamente no se cobra el equipo, se cobra un porcentaje, se establece un criterio, eso lo puede ayudar a determinar un ingeniero o lo puede ayudar a determinar un contador. Se establece el inventario del estudio y se establece la depreciación de cada equipo. Por ejemplo, de cada computador, normalmente hay que estar cambiando de computadores cada 3 años o cada 2 años. ¿Por qué? Porque la tecnología, el equipo no se daña a los 3 años, se dañará a los 7 años, que está hecho más o menos para eso, pero ustedes tienen que entender que a los 2 años o 3 años el equipo que tienen ahora ya no estaría a la altura de las mejoras de programas, tecnología que van saliendo. Entonces hay que cambiarlo. Entonces hay una depreciación por uso. Entonces hay que incorporar esas cosas en el valor. Por eso es tan caro, por eso es tan costoso.
Entonces ponen allí unos costos subtotales de cada etapa y el costo total. Obviamente el costo incluyen allí el costo de la entrevista, ¿bien? Del tiempo eso sería el tiempo de negociación, el tiempo de preparación de la preproducción, o sea, el tiempo de la preproducción como tal, que sería este proyecto escrito, y el tiempo de cada una de las etapas de grabación, edición, masterización, perdón, mezcla. Lo definen allí y lo ponen. Por último, el punto número 9 no lo vamos a hacer todavía en la propuesta, no lo tienen que entregar aún, porque ese sería el que se complementa cuando ya se terminó la grabación. Es decir, terminado el proyecto, entregado el proyecto, entonces ahí sí viene un informe de producción. En ese informe lo que uno hace es corroborar que se siguieron todos los pasos que se fueron definiendo en el proyecto y que se cumplieron, o en qué medida se cumplieron, y la conclusión, que es un solo párrafo que define que ya fue terminado, que fue concluido el proyecto con tales características, en fin. Eso sería ese punto número 9. ¿Bien? Es como corroborar, como ir haciendo un checklist de los diferentes procesos, definiendo en qué porcentaje o en qué medida se cumplió cada uno de ellos, para que el cliente tenga una referencia visual de que su inversión de verdad fue alcanzada en un porcentaje superior siempre al 60-70%. Y de esa forma, pues bueno, allí hay una satisfacción. Eso no lo van a cumplir ahora, eso lo van a cumplir ya para la entrega final, cuando se entrega el producto final. Entonces por ahora está el punto número 8 y ya saben que la información es sumamente genérica y básica. Bueno, jóvenes, espero, les deseo éxito, sobre todo les deseo mucho aprendizaje. Realmente esto es algo muy sencillo de elaborar manualmente, pero les deseo mucho aprendizaje, que estas sugerencias, que estos comentarios les sirvan a ustedes para su proceso de formación profesional. Éxito para todos.